La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Buenas noches, Dios les bendiga. Amén. Vamos en primer lugar a presentarnos en oración y les pido a alguien que lo sienta así, que se ponga en pie y presente el estudio bíblico en oración. Padre de la gloria, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque nos das el privilegio de estar aquí, Señor, listos y preparados para escuchar tu palabra y tus enseñanzas, Señor. Bendice a tu siervo, Padre, úngelo y bendice también nuestros corazones. Apresura los pasos de mis hermanos que vienen de camino, anhelando también escuchar tu palabra. Y así, Señor, te suplicamos, Padre, que no solamente, Dios de la gloria, adquiramos reconocimiento, sino que pongamos por obra tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día, presentándonos a ti, Señor, y tratando, Padre de la gloria, de accionar tu palabra en nuestras vidas. Te suplicamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como ustedes ven, el tema de esta noche es cómo activar y desarrollar los dones espirituales. Y nuestro texto base es 1 Corintios 14, versículo 26. Solo les quiero pedir que vayan todos allí. 1 Corintios 14, versículo 26. El apóstol ha estado enseñando en el 12, 13 y 14 sobre el uso de los dones, pero este versículo es interesante porque es el versículo que nos habla de qué debe estar ocurriendo en un culto cristiano. ¿Sí? Y dice el apóstol en el 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cuando se reúnan, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Lo que ocurre es que cuando ya los cristianos entienden lo de los dones espirituales, los han identificado y comienzan a utilizarlos, se utilizan en el culto cristiano para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien, quiero que noten algunas cositas. Dice, tienes salmos, o sea, tienes cánticos, tienes alabanza. Los salmos eran los himnos del Antiguo Testamento. ¿Ven? Tienes doctrina, la enseñanza, lo que llamaríamos hoy la predicación, ¿verdad? Y comienza entonces a decir por aquí, tienes lengua, tienes una revelación, tienes don de interpretación, hágase todo para edificación. En algún momento, en los distintos cultos, se van a manifestar diferentes dones espirituales. Y él dice, pues no importa lo que se manifieste, que sea para la edificación, ¿verdad? Así que una de las cosas que queremos establecer esta noche es que estas son personas cristianas que ya han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, que son personas que obviamente tienen el Espíritu Santo, que obviamente han reconocido sus dones espirituales. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué yo hago con estos dones que Dios me dio, que el Espíritu Santo me dio? Es importante lo que llevamos haciendo, estudiando esto de la llenura del Espíritu Santo, los dones, identificarlos, ir reconociéndolos, porque en algún momento usted y yo tenemos que activarlos, utilizarlos para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que aprender un poquito la sabiduría de cómo usarlos. La semana que viene vamos a hablar cómo ministrar en los dones, pero hoy es cómo activarlos. Porque ya estamos leyendo y estudiando mucho. ¿Qué hacemos con esto? Es la pregunta de hoy, ¿verdad? Y vamos a hablarle a ustedes cómo desarrollar esto. Siempre tenemos que esperar en el Señor, pero Él nos guía en este proceso. Lo único que yo voy a hacer es enseñarle, darle la guía de cómo esto ocurre, cómo este fenómeno ocurre. Por eso les digo, ustedes tienen sus preguntas, háganlas en esta noche. Este tipo de estudio no es común, no se da mucho por ahí, y estamos compartiendo con ustedes, porque a mí me es importante que la gente sepa ministrar en los dones. Para ministrar hay que activarlo. Para activarlo usted tiene que creer que los tiene. Todo esto va en cadena, ¿verdad? Termina el versículo 26 diciendo, hágase todo para edificación.
¿Para qué son los dones? Para edificación. Para edificación. Para usted y yo ayudar al prójimo a crecer espiritualmente. A crecer personalmente, a sanarse, a liberarse. Dios nos va a usar de alguna manera para aportar el crecimiento del hermano o la hermana. Le vamos a añadir algo. Alguna gracia se va a compartir. Alguna bendición usted va a dar. A veces es una palabra de exhortación. A veces es un acto de misericordia. A veces es un solo abrazo. Pero cuando ese abrazo es en el espíritu, la persona se estremece y te dice, gracias, me hacía falta. Así es. Y es que Dios te está usando. ¿Me entendiste? Algo se tiene que manifestar el domingo en la mañana, porque donde quiere que hay 2 o 3 reunidos, ahí está Cristo. Así es. ¿Está bien? Y si el Espíritu Santo está en nosotros, se va a mover. Se va a mover. Yo sé que cada persona tiene sus ideas excéntricas de cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Yo voy a tratar de explicarles lo que yo he entendido por la Escritura y lo vamos a discutir. Para que usted vea, para mí es algo lindo y es algo hermoso. Nadie tiene que asustarse, ni a nadie le tiene que dar pánico. Es la cosa más hermosa. Por eso Dios nos ha capacitado con la llenura del Espíritu Santo. Si esto es para edificar a los demás, quiere decir que usted va a servir a su hermano y su hermana. Usted es un servidor. Si Dios te da un don para edificar a aquella persona, es que tú vas a servir. Los creyentes no venimos a la iglesia buscando recibir. Venimos buscando servir, dar. ¿Cómo Dios me va a usar a mí hoy para bendecir a otra persona? Los ujieres están a la puerta y dan su sonrisa. Y la gente decide si este es el lugar o no. Así es. Con ese pequeño gesto de amor. Si usted no es una persona que está dispuesta a ser abierta, a recibir a las demás personas, no se pare en la puerta. Porque no queremos que usted le dé una mirada a la visita que diga, ¿qué hace usted aquí hoy? No tiene un mejor sitio donde ir. No, que además nos alegramos mucho que usted está aquí, está en el sitio correcto. Dios te bendiga. Espero que Dios te hable a ti hoy. Ustedes vieron ese versículo. La visión de ellos es que Dios está en ese culto. Y nosotros tenemos que tener esa convicción. A ver. Esto es para edificación, esto es para servir. ¿Y saben qué? Al final, adivina quién termina siendo edificado. Uno mismo. Porque cuando uno da, uno recibe. En el servir al otro, es que Dios te bendice. El don que Dios te da a ti, el don que se manifiesta en ti ese domingo, es para tu edificación. La gente dice, ¿cómo yo quisiera buscar? Yo quisiera crecer espiritualmente. Trabaja, ve a servir. Ay, no, eso no es para mí. No sé cómo explicártelo. Hay un gozo tremendo cuando uno sirve al Señor y sirve al prójimo. La gente lo que quiere es recibir. Les quiero decir que yo no estoy en contra que alguien venga porque tiene necesidad del Señor y está buscando. Pero si lo único que hace la persona es ir de culto en culto buscando un milagro, está desenfocado. Porque venimos a dar, no a recibir. Venimos a dar. Tú recibes cuando tú das. Así es. Eso fue lo que nos enseñó Jesús. Si queremos que el Espíritu Santo se manifieste y que el Espíritu nos use en dones, hay que venir a dar. A ver, ¿me siguen hasta ahora? Ok. Vamos a 1 Timoteo 4:14. 1 Timoteo 4:14. Antes que leamos este versículo, déjenme explicarles algo. Estamos hablando del ideal, de lo que debe ser. Pero muchas veces no vemos estas cosas en la iglesia.
La pregunta es ¿por qué? Bueno, hay 3 razones básicas. En primer lugar, mucha gente en nuestras iglesias desconoce la vida del Espíritu, desconoce los dones del Espíritu. El término exacto que usa el apóstol aquí en Corintios es ignoran, ¿no? No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, dice. La gente no sabe. Pues si tú no sabes, no te podemos culpar de nada, pero tú no sabes, ¿verdad? Y ahí está la gente sentada, esperando que Dios los bendiga, no sabiendo cómo recibir la bendición. Esa es la primera razón. La segunda razón, amados hermanos, es que no creen. En muchas de nuestras iglesias, denominaciones y concilios, se les enseña que estas cosas ya dejaron de ser. Allá en la iglesia primitiva, esto no es para hoy. Güey, espera un momento. Si tú tienes el Espíritu Santo, esto es para hoy. El Espíritu Santo no ha cambiado. ¿Me siguieron? Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El que nos bautizó con el Espíritu Santo fue Jesús. Esto sí es para hoy. Y esta gente dice, ay, es que eso me da miedo. ¿Pero por qué te da miedo? Si esto es para bendecirte a ti y bendecirnos a nosotros. Muchas veces lo hacen en forma de clase de historia. Sí. Pero no. Sí. En la iglesia católica, dentro de todas las cosas, a veces te da como si fuera una clase más de historia que algo como si pudiera estar pasando ahora mismo. Ya, y allá los apóstoles oraban por los enfermos y se sanaban, pero no se preocupen que eso hoy no, ¿saben? ¿Cómo es esto? ¿Ven? Usted tiene que creer. Y este asunto de lo que tú crees es importante. Jesús nos va a enseñar sobre nuestra fe. Si usted no tiene fe, esto no va a funcionar. Tú tienes que creerlo. Déjeme dar un ejemplo. Se lo quiero ilustrar para que lo vean. A veces hay alguien en el altar con necesidad y llamamos a la persona, vente y ora por fulano. Actívate en el Espíritu, hermano. Usa tu fe. ¿Cómo? Déjate usar. Porque no eres tú el que vas a sanar a la persona, es el Señor. ¿O acaso no dice el Señor que oremos por los enfermos? Eso está ahí en blanco y negro. Que impongamos nuestras manos sobre los enfermos y sanarán. O lo aceptas o no lo aceptas. Es lo que les quiero decir esta noche. ¿Verdad? Pero a mí me entristece cuando alguien rehúsa ministrarle a otra persona. Se está resistiendo ya el Espíritu Santo ahí cuando se le está haciendo ese tipo Ya. de llamada. Pero a veces yo sé que hay gente que no sabe orar. Hay gente que no sabe orar. Yo he decidido que cuando acabe esta serie, ya la semana que viene acabamos esta serie, el otro estudio, voy a hacer un recorrido por la oración. Porque esto es importante. Porque si tú quieres ministrar, tienes que orar. Ya lo van a ver esta noche. Entonces, una vez terminemos de entender lo que es la importancia de la oración, voy a comenzar la serie de cómo ser dirigido por el Espíritu. Porque van a entender esta noche la importancia de eso. Porque dice mi hermano Luis, no te resistas al Espíritu. Seguro, pero hay gente que no sabe si es el Espíritu, si soy yo, son manías mías. Pues tú tienes que aprender a estar en la presencia del Señor. Y cuando el Espíritu viene sobre ti, lo tienes que saber y dejarte ir. Hay que ceder, hay que someterse al Espíritu. All right. Entonces, además de no saber, no creer, ahora llegamos al texto. 1 Timoteo 4:14. ¿Alguien que lo lea? Amén. No descuidéis el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ok. No lo descuides. Hay gente que tiene los dones y lo descuida. ¿Qué imagen qué es lo que usted cree que eso quiere decir? Descuidarlo. ¿Ah? No lo activo. Exactamente. Yo he visto que mucha gente dice, yo sé que Dios me llamó a esto, pero no tengo tiempo. Yo sé que Dios me habló y me dijo que hiciera tal cosa, pero
Entonces los apagamos. Los apagamos. Y vemos los demás que se mueven en libertad y que el Señor los usa y dicen, ay, qué linda, qué hermoso, yo quisiera ser así. ¡Wow! Esto es para todos nosotros. Esto es importante que tú lo entiendas. A todos nos fue dado el Espíritu Santo, a todos. No es como que unos son más especiales que los demás. Esto no es a base de que uno sabe más que otro. Es que todos tenemos el Espíritu Santo. Si tú aceptaste a Jesús, tú recibiste el Espíritu Santo. So, Dios se mueve en ti como se mueve en mí. Se mueve en todos nosotros. Eso es bien difícil para la gente entender. Todavía hay muchos cristianos que creen que, aquel sí, que es el santo, varón de Dios. Tú eres tan hijo de Dios como esa persona. Dios no nos mira así. Dios no nos mira así. Y hemos enseñado que cuando el Espíritu Santo reparte dones, se los reparte no a los más lindos, a todos. Esos son conceptos que nos hacen daño en la iglesia, porque entonces aquellos sí y yo no. Porque ¿quién soy yo? No, Jesús no piensa así. Las únicas personas que yo podría decir que yo no quisiera ver en el altar ministrando son personas con malos testimonios. Eso se cae, ¿verdad? Eso es fácil entender eso. Fuera de eso, déjate usar. Déjate usar. ¿Sí o no? Ahorita que está tocando este versículo, fíjese que en las iglesias hay agrupaciones donde usan este versículo bíblico para decir que por imposición de manos reciben los dones espirituales y lo explotan mucho. Entonces ahí vienen cómo venden los apóstoles y los profetas para imponer manos y empezar a dar dones por todos lados. Y lo explotan bastante bien. Yo sabía que eso iba a pasar cuando lo trajeron, pero sí, lo dejé ahí. Porque lo que está pasando ahí es que la imposición de manos era cuando venía el acto de la ordenación. ¿Verdad? En otras palabras, el Espíritu reparte los dones a cada uno de nosotros y no es por imposición de manos. Timoteo fue llamado al pastorado. Por eso están orando por él, imponiendo las manos. Es un acto de ordenación. Eso es bien distinto y yo sé que la gente lo malinterpreta y lo sacan de contexto, pero así es que ellos lo usan. Lo están usando mal. Fin de cuentas, muchas veces Dios los usa porque ellos no saben, ellos no entienden. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando se declaraba a alguien rey o profeta o sacerdote? Se le ungía con aceite, se le imponían las manos, se consagraba a la persona. Tú apartas a esa persona para ese servicio. Eso fue lo que pasó con Timoteo. No se te olvide tu llamado. A ver, esto es buena pregunta, gracias Isaac. A ver. Muy bien. Entonces, si estamos dispuestos a movernos en Cristo y estar activados, no deberíamos estar descuidados. El problema de uno descuidarse es que uno se enfría. Si tú te sientas y no te pones a servir, estás corriendo el peligro de enfriarte espiritualmente. Miren lo que dice Apocalipsis 2:4. ¿Alguien que lo lea? Amén. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ok, pues ¿cuántos sermones hemos escuchado de esto, verdad? La gente que está bien comprometida con el Señor, pero entonces deciden que tienen que cogerlo con calma, coger un break, un descanso, unas vacaciones espirituales, de las cuales nunca regresan. Eso es como la gente que me dice, voy a coger unas vacaciones allá en Cancún, México, y lo llevo después, pastor, y se quedó a vivir en Cancún. Yo no tengo problema porque yo sé que el trabajo siempre nos agota. Yo lo entiendo. Pero la vida es espiritual
o tú tienes el botón prendido en on o está en off. I'm so sorry, pero así funciona esto. Entonces el Señor trabaja con los que están activos. Cuando el Señor llamó a los 12, ninguno era perezoso, ninguno era vago, todos trabajaban y duro, hermano. Había un nivel de compromiso y de entrega. Y el Señor llama a gente así. Y no es fácil. Y no es fácil. So, la gente que quiere ministrar en dones, que usted sepa que hay unas cosas aquí, ¿verdad? Well, obvio, entonces tenemos que hacer lo opuesto a esto, ¿verdad que sí? No podemos estar descuidados o enfriándonos, tenemos que activarnos. Vamos a ir a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Capítulo 1. Versículo 6. ¿Alguien que lo lea? Amén. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Yep. Muy bien. Aviva ese don que está en ti. Comienza, sacude el polvo y empieza otra vez. Amén. Porque cuando estamos inertes, pasivos, no fluyen. Yo espero que ustedes escuchen esto. Mientras ustedes estén sentados, pasivos, no haciendo nada, el Espíritu Santo no fluye en ti. Por eso está la parábola donde se acuerda que le dan un don a ese muchacho y que lo van a esconder. Ya. No esperes recibir nada más. Te lo van a quitar. Eso es algo que la gente no entiende de la vida espiritual. Aquí es que está el movimiento, aquí es que estar activo. Porque el Espíritu Santo es como un río que fluye, está vivo, está corriendo. Pero si tú estás estancado, no fluye en ti. Eso coge por otro lado. Así es. Hay gente que dice, yo no sé, yo vengo a la iglesia, pero yo no lo veo. No lo vas a ver. Como tú estás, no lo vas a ver. Pero la persona que busca servir al Señor y darse y entregarse, empieza a ver que Dios empieza a orar en su vida. Porque si tú buscas el reino de Dios y su justicia primeramente, estas cosas vendrán por añadidura. Te llegan. Hermano, y muchas veces tal vez la vida del hombre es buena, pero no miramos que a nuestros hijos o a nuestra familia los bendice. Y cuando tu papá dice, bueno, mi vida está bien, pero la de él no estaba bien. Y mira la bendición a través de ellos. Exacto. Un mal concepto que tiene la gente. Escuché al pastor que me dijo que tengo que estar activo. Pues yo debo ser presidente de la Junta. No. O sea, únete a un ministerio, únete a un comité, colabora, empieza ayudando. Porque el que le es fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Así es. No saltes, no brinques. Cuando uno está dispuesto a ser un servidor, suceden cosas, hermano. Suceden cosas. Muy bien. ¿Cuántas veces ustedes se han sentido, oye, no puedo ir a la iglesia, pero te toca dirigir, o te toca cantar, o te toca enseñar, y ese es el día que Dios te usa? Amén. ¿Cuántas veces eso no nos pasa? ¿Ves lo que les quiero decir? Dice que necesitamos que llegamos a las 8 de la mañana. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y cómo Dios derrama la bendición sobre ti, porque tú la necesitabas ese día. Porque el trabajo en el Señor no es en vano. Así es. No, miren esto. Cuando uno recibe los dones del Espíritu Santo, como ya les expliqué anteriormente, tú no los recibes completamente desarrollados. Si te dieron el don de la enseñanza, eso no quiere decir que tú sabes enseñar. Para nada. Eso es algo que tienes que desarrollar. Te tienes que aplicar. Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, ni de temor, sino de qué. Ya, zúmbate en fe y deja que Él te use. Esa palabra.
¿Entiendes? Sí, hermano. Podría darse el caso de que hayas salido con un don y realmente lo pongas en práctica y no te incomoda, como que no sé, bueno, probablemente es la impresión de uno. So, muchos de nosotros cuando primero damos los primeros pasitos como que no resulta, no funciona porque no sabemos, porque somos impulsivos, porque lo hacemos mal. ¿Tú me entiendes? Eso no es razón para uno rendirse y decir esto no funciona. No, tienes que perseverar. Tienes que perseverar. ¿Me entiendes? Cuando tú siembras la semillita y tú pasas al otro día, tú no ves un árbol allí. Ya, Eso coge tiempo. todo un proceso. Eso coge tiempo. So, yo sé, la gente está esperando resultados inmediatos, pero en estas cosas de la vida del Espíritu hay que esperar en Él. Y normalmente hay que empezar. Hay que empezar. Porque si no, no llegamos a eso, de poder en un momento dado que a lo mejor te mueven para otro ministerio y resulta que allí estás, de verdaderamente es un verdadero gozo. Pero eso lo obtienes ya con los años, porque no es inmediato. Al principio está uno con muchas cosas. Ok, so, eso que me está hablando el hermano Isaac, eso es uno de los problemas más grandes que tenemos, ¿verdad? Yo no sé dónde me toca trabajar, no sé dónde me toca servir. Otros dicen, yo no quiero trabajar aquí, quiero trabajar acá. A mí eso no me gusta. Yo quiero estar acá. Son unas cosas. Y no voy a trabajar porque el pastor insiste en ponerme a mí y yo no quiero ir. ¿Verdad? Yo lo único que quiero decir es un proceso. Yo tanteé con muchas cosas y muchas cosas no resultaron. Y de entonces tú descubres, oh, es aquí. Pero yo pienso que hay dos cosas que son muy básicas. Una, cuando tú dices, hay que orar y leer la Biblia. Y entonces te encuentras. Sí. O sea, que la persona cuando no está segura de cuál don es el que Dios le ha dado, podría entonces ofrecerse voluntariamente, pastor, estoy a la disposición para lo que usted me necesite. Claro. Entonces pues de ahí. Claro, y si tú sientes que tu corazón se inclina a algo, ve. Si tú dices, a mí me gustaría trabajar con el evangelismo, pues habla con Jan, chica. Ve, déjate dirigir. Eso no es ningún problema. ¿Verdad? Pero a veces nos cohibimos o a veces resistimos. ¿Verdad? Eso es un proceso de usted descubrir, porque en ese proceso de todo esto que estamos hablando, es aprender a ser dirigido por el Espíritu. Es aprender a reconocer la voz. Es ceder y someterte. Eso se aprende en el camino. Se aprende en el camino. Si tú estás esperando que un ángel baje del cielo y te lo explique, te vas a quedar esperando. Te vas a quedar esperando. A veces es muy importante, pastor, hace años, pastor, que teníamos, me llamó a hacer algo que yo decía, ay, yo no me siento cómoda en esto. Pero con el tiempo me di cuenta que ese fue mi área de adiestramiento para lo que él me iba a llamar más adelante. Correcto. O sea, decir no es incapacitarnos. Correcto. Y Dios no quiere gente inválida, Él quiere gente que activa, que trabaje. Well, I was just thinking, I don't know if this is correct, but I think that like maybe if you have a gift, and you can translate this, if you have a gift and you're working on it, you know, obviously you're not going to get it right away, you're not going to be good at it right away, but I think, like you were saying, you should persevere because I think through those trials, God gives you wisdom. Yes. Is that correct? Yes. So that way, when you have fully developed your gift, you have wisdom and the knowledge of how to use your gift. Yes. Ahora, Nicole está hablando ya del tema de la semana que viene. ¿Cómo ministrar en dones? Al principio uno no sabe. Tú estás tanteando en fe y aprendiendo a ser dirigido y guiado. Pero una vez tú te aplicas y practicas, tú aprendes, tú te desarrollas. Tú empiezas a entender cuándo orar y cuándo no orar. Cuándo hablar y tú me entiendes. Uno le coge el gusto a esto. Y ahora tú alcanzaste madurez. Lo tienes desarrollado, pero es un proceso. Así que yo no tengo ningún problema, hablamos de esto ya mismito. Usted se puede ir a la tienda cristiana y comprar los libros de los dones del Espíritu Santo.
Lo único que yo le voy a decir es, esto es por dirección del Espíritu. El librito no te va a explicar lo que Dios quiere que tú hagas, porque el librito no te conoce a ti. Yo no tengo problema si usted quiere comprar todos los libros. Yo sé leer mucho. Y lo único que le quiero decir es, es buena información lo que tiene el libro, pero ¿qué es lo que Dios quiere para ti? Solamente el Espíritu te lo dice. Y tienes que aprender los tratos de Dios, que nos vamos a meter en eso ya mismito. Vamos a Romanos 8:9. Romanos 8:9. ¿Alguien lo quiere leer? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mira lo que dice el texto. Hay que fijarse. Tú y yo vivimos no para la carne, sino ¿por qué? Por el Espíritu. Ajá, tú vives según el Espíritu. Quiere decir que el Espíritu es quien dirige tu vida. Para que ustedes vean al nivel que tenemos que llegar. No es ir a la iglesia el domingo de la mañana. No es ir a la iglesia que a mí me gusta. Es vivir según el Espíritu, según el Espíritu. Tenemos que adelantar bastante en nuestro entendimiento. Cuando lleguemos a vivir según el Espíritu, Dios nos usa. Y te dice, ve para aquí, haz esto, háblale a fulano, imponle mano a esta. Por eso a veces Ruth está arriba, ministrando en cánticos, pero ella siente a veces que el Espíritu le dice, deja esto aquí, suelta el micrófono y va a bajar abajo a orar por ahí. Esos momentos se tienen que dar. Y nos tenemos que dejar dirigir por el Espíritu. Eso es un poquito más. ¿A qué iglesia tú vas? Oh, ok. This is nice. Pero hay que aprender a vivir en el Espíritu. ¿Eh? Y no es una vida locada ni nada de eso. Es una vida de estar en la presencia del Señor. Ok, nos vamos a ir a meter un poquito más para adentro, ¿está bien? Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 20. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Primera de Juan, pastor, perdón. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. ¿Lo tiene? Amén. ¿Alguien que lo lea? Amén. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué es la unción? La presencia de Dios. La presencia del Espíritu Santo en tu vida. Léete ahora el 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanece en él. El Paracleto, tu ayudador, es el Espíritu Santo. Y tú tienes que aprender a vivir en el Espíritu. Y Él te va a guiar a toda verdad y te va a mostrar todas las cosas. Por lo tanto, tenemos que aprender a estar en la presencia del Señor. Ya mismo hablamos un poquito de cómo estar en la presencia. Pero ya tienen el Espíritu Santo, el Señor se los dio. Pero si lo tienen descuidado, si no lo activan, esa presencia no fluye en ti y en mí. Por eso dice que ocuparnos de los
labores de Dios, o sea, ocuparnos del Señor, es estar en la presencia de Dios. ¿Ya? Y eso es lo que tratamos de lograr el domingo en la mañana a través de la adoración, que la gente entre en la presencia. Y es sencillamente fascinante ver la gente que está metida ahí adentro y otros que no saben ni por qué estamos cantando. You know? No saben entrar en la presencia. Y yo me alegro que estén en la iglesia, pero necesitan aprender, crecer, estudiar, meterse para adentro, porque no saben. Lo que queremos es madurar en esto, crecer para poder enseñar a los demás. Hay que aprender uno para enseñarle al otro. Les quiero decir que cuando cedemos al Espíritu, cuando le damos esa libertad para que el Espíritu te guíe y te dirija, te va a hablar. Te va a hablar y te va a mostrar. Ahora estamos en ese nivel y voy a dar unos ejemplos. Vámonos, Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, Antiguo Testamento, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Alguien que lea del versículo del 1 al 10. Del 1 al 10. Mary, tú lo tienes, Mary. ¿Lo puedes leer? El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él le respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Qué lindo, ¿verdad? Yo creo que ustedes sepan que esto es Antiguo Testamento. El proceso es similar al de ahora. La única diferencia es que él está escuchando una voz audible, externa. ¿Por qué? Porque todavía en el Antiguo Testamento no han recibido el Espíritu Santo. La única diferencia entre esa experiencia y tú y yo es que ahora tenemos el Espíritu. El Espíritu te habla adentro a ti. Pero el proceso es lo mismo. Entonces Dios empieza a hablarte. Y tú empiezas a escuchar la voz de Dios por primera vez. Déjenme enseñarles a ustedes lo que yo quiero decir con el Espíritu te habla adentro. Romanos, capítulo 8, 16, versículo 16. Romanos, capítulo 8, versículo 16.
¿Alguien que lo lea? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. So, cuando el Espíritu Santo te va a hablar, dice que el Espíritu mismo va a dar testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios. So, cuando Dios nos habla, tú lo sabes allá adentro. Y el Espíritu te habla a ti. Ya no es externo. La guianza externa se acabó con Jesús, porque nos dio un paracleto nuevo, un ayudador. Es menester que yo me vaya para que venga el próximo consolador. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y ahora ese ayudante está dentro de ti, dentro de mí. Amén. Jesús vino a morar en tu corazón y de ahí Él te habla, te guía, te dirige, te muestra. No busquen cosas externas, está acá adentro. Si está acá adentro, tú y yo tenemos que aprender a hablar y escuchar con Él. Pero la gente se pasa buscando cosas externas, de iglesia en iglesia, de campaña en campaña, de profeta en profeta. No. Si ya Dios te dio lo que tú necesitas. Lo que tenemos que aprender es a escuchar la voz del Espíritu. Me explico, reconocerla. Cuando es el Espíritu Santo, es importante que tú y yo sepamos, el Señor me está hablando. Y te van a preguntar, ¿cómo tú sabes eso? Yo sé cómo Él me habla. Y es un trato personal. De la manera que Dios me habla a mí, no va a ser como te habla a ti. Porque todos tenemos una personalidad distinta. Tenemos una forma de pensar distinta, tenemos distintas emociones. ¿Eh? Pero sigue siendo el Señor. El Señor tiene esa cautela. Y del espíritu humano, cuando el espíritu te muestra el espíritu te puede venir un pensamiento. Pero fue el Señor que lo depositó por ahí. O te puede llegar una emoción, un sentir. Cuando ustedes se van a orar y dicen, el amor de Dios me inundó y quedé llorando, hermano. El Señor estaba allí conmigo y me abrazó. Sí, el Espíritu Santo te deja saber eso por aquí. ¿Por qué tú crees que la Biblia dice que Él conoce tu sentir, conoce tu corazón, conoce todos tus pensamientos? Si está ahí. Tenemos que desarrollar una relación íntima con esa presencia divina, con la presencia de Dios. Y cuando sentimos que Él nos da convicción, porque es que el Espíritu mismo nos da la confianza de que Él está hablando a nuestro corazón. Claro. Al principio, no estamos seguros si es o no. Pues vamos a esperar, el Señor te va a confirmar, déjalo ahí con calma. Hay un proceso para tú saber. Y cuando Dios quiere algo, no te preocupes que Él te lo va a confirmar, Él te lo va a mostrar. Te va a hablar de una u otra manera. El joven Samuel salía corriendo a hablar con Elí, el sacerdote. Ok, aquí estoy, ¿qué es lo que tú quieres? Hasta que Elí le dijo, no es conmigo la cosa, tú tienes que mirar para atrás y aprender a hablar con Dios. Porque no soy yo. Yo no te estoy llamando. Hay gente que no quiere hablar con el pastor porque dicen, yo sé lo que el pastor me va a decir, que me va a llorar. Sí, porque te tienes que ir a hablar con Dios. Yo te puedo dar un buen consejo. Pero si tú quieres saber qué es lo que Dios quiere contigo, pregúntale a Él. A lo mejor yo te digo, móntate en el avión y vete. Yo no sé lo que voy a decirte. ¿Verdad? Pero yo no soy Dios. Yo solamente te puedo guiar a la presencia. Yo te puedo apuntar. Fui a hablar con el pastor y él no me quiso decir. No, sí, es que yo no soy Dios. Yo no soy Dios. ¿Verdad? Te voy a hacer como él. Voy a meter para atrás ya. Yo vi una mano en algún sitio, perdóneme. Normalmente cuando nosotros estamos buscando al Señor que nos hable, nos puede usar el Señor cualquier forma de hablarnos, en una oración, puede usar al pastor, a un hermano, pero a veces cuando la gente busca que alguien le dé la palabra,
humanamente, porque quieren que la voz de Dios sea a través de esta persona, sea audible. Es como que una gran necesidad. Una gran necesidad. Buscan mucha gente eso, ¿no? O sea, esa aportación de Isaac es muy importante. Si usted no aprende a hablar con Dios y usted se pone a buscar voz de Dios en otros lugares, usted es susceptible al error, al engaño, a la manipulación. Le está preguntando a quien no tiene que preguntarle. Bueno, a veces pienso que Dios te habla muchas veces, incluso en tus sueños. Y algo Oye. pasa. Ese día en la mañana dices tú. Yeah. Y uno aprende a distinguir los sueños de frijoles y los sueños de Dios. Uno aprende. ¿Verdad? Y una de las cosas que pasa es que muchas veces, si usted no hace caso, el Señor te lo repite, te lo repite, te lo repite. ¿Ves cómo el Señor insistió con Samuel? Llega un momento que, ok, ¿cuántas veces te lo voy a decir? En ese trato, tú conoces a Dios y Dios te conoce a ti. Y tú aprendes a caminar con el Señor y te haces amigo de Dios. En ese proceso. Te estaba hablando a ti. Exacto. Ok, déjame decir 2 o 3 cosas antes de llegar ahí. A mí me gusta que Dios me hable directamente a mí. Por eso mismo, porque crea confusión cuando otras personas te vienen a hablar. ¿Está bien? A menos que ya Dios te ha hablado de esto anteriormente y como tú no le quieres escuchar, hasta las piedras van a hablar. ¿Tú me entiendes? Dios te va a sacar a otra persona y te va a decir, no haces caso, toma. ¿Okay? Pero en ese caso, no vas a tener la confusión, porque vas a saber que es Dios porque te viene insistiendo, diciéndotelo. Es como una confirmación. ¿Me sigue? A ver, lo otro que te quiero decir es, con el tiempo uno sabe qué personas tienen el testimonio, qué personas son las que tienen la habilidad de estar en la presencia de Dios y escuchan la voz de ¿tú me entiendes? Uno dice, esa hermana es una sierva, es una mujer de Dios. Ella sabe lo que está hablando. Es un asunto de confianza. Yo creo, porque yo sé que esa persona es seria con las cosas del Señor. Si me lo dice una persona que yo no conozco, o una persona que tiene un testimonio medio extraño, yo lo escucho. Pero yo lo voy a llevar en oración y le voy a decir, Señor, ¿qué es esto? Y si Él me lo confirma, pues amén. Yo lo recibo. Te quiero decir esas cosas porque estas cosas uno tiene que tener un detalle, una calma. No es como la gente empieza a manipular por ahí. Si tú no crees lo que yo te estoy diciendo, tú estás en pecado y viene juicio. No, tan pronto te empiecen con esa cosa, déjalo ahí. Porque Dios es amor. Si es una exhortación, fantástico. Yo lo que te quiero decir es, si Dios te va a redarguir de alguna manera, a amonestar de alguna manera, es porque te viene hablando y tú no estás haciendo caso. Esa es mi experiencia. De la nada, yo me pondría en oración. Pero eso soy yo, así que yo lo manejo. ¿Okay? A ver. Sí, estas cosas tienen otros niveles y estas cosas tienen otras complicaciones. A ver.
So, si usted anda por ahí y alguien viene a traer una palabra de Dios, escúchela. Escúchela. A lo mejor es. Pero busque la confirmación. Esa es mi sugerencia. No se lo crea así de cantar. Usted no sabe, pero por ahí hay mucha gente que son engañadores, son fraudes. ¿Eh? No se deja arrastrar, no se deja llevar. Porque alguien te dijo algo, no quiere decir que es. ¿Eh? A ver. ¿Cómo sabemos si es? Por la palabra. Sí, se cumple, por los frutos. La escritura nos explica cómo saber cuándo es y cuándo no es. Pero para mí la forma más segura de saber es que si ya Dios me habló, ¿entiendes? Yo sé si es de Dios o no, porque ya Dios me habló. ¿Sí? Pero de la nada, si alguien me dice algo de la nada, yo me quedo, ups, let me think about it. Déjame pensar sobre esto. Pero no hay que decirle nada a la persona, sino que tú, ¿qué es lo que hacía María? Guardaba, no María Paniagua. María, la mamá de Jesús, guardaba estas cosas en su corazón. Las guardaba para esperar y ver si estas cosas iban a ser así. Es lo que yo te estoy tratando de sugerir en esa situación. ¿Sí? Y más cuando se mete en tu vida matrimonial, tú sabes. Cuida. Ok. Entonces, Mateo, capítulo 9, versículos del 27 al 30. Mateo 9, versículos del 27 al 30. ¿Alguien quiere lo leer? Amén. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Conforme a tu fe, te será hecho. Yo no sé cuántas veces Jesús nos enseñó eso, ¿verdad que sí? Al que cree, todo le es posible. Conforme a tu fe, en esto hay que creer. Miren lo que hay que creer. La gente dice: yo no tengo fe. No, hombre, es que no sabes cómo creer. El domingo en la mañana, esta situación está resuelta. Jesús prometió que donde quiera que hay 2 o 3 reunidos, Él está allí. Eso se va a manifestar, porque está allí. Es si tú le das paso o no. Esto no depende de otra cosa, sino si tú crees eso. Y si tú crees eso, Dios va a hablar. Dios va a tocar a alguien. Dios va a amar, Dios va a sanar, Dios va a liberar. Cierto, muy cierto eso, pastor. Dice que el hijo mío mayor fue operado de la vista una vez, después operado otra vez, pero cuando fue operado la primera vez, de queratocono, un día llegó de la universidad y yo dije: se dañó la operación, porque él vino como con un grosor, como tela blanca, en todo el derredor, unos grumos. Y yo dije: Yamil, ¿qué te pasó? Y él me dijo: ay, mami, algo me chocó aquí como un pajarito, yo me froté y yo no veo. Y yo: Dios mío, me dijo: mami, corra, llámeme al doctor. Yo rápidamente llamé a su cirujano y estaba aquí durante 3 meses. Y digo yo: bueno, Yamil, te voy a decir una cosa. Ese señor está en Estados Unidos y no llega hasta en 3 meses. Pero dice la palabra de Dios, no yo, que cuando el hombre no puede, entonces entrará la vigencia a Dios. Así que te vas a poner y vamos a orar tú y yo ahora mismo en el nombre de Dios. Dice: ay, mami, Dios está muy ocupado, me sale demasiadas cosas en el mundo
digo yo, vas a orar ahora mismo en el nombre de Dios, tú y yo, Ya. porque no tenemos otra alternativa. Lo pusimos en oración, él dice, está bien mami lo que usted dijo, pero creyó, Ya. porque a las 5 de la mañana yo me levanté para ver cómo estaba, porque no podía ni abrir los ojos, ni tenerlo abierto y cerrado, porque dice que pues, sentía puñalada. Ujú. Pues yo me levanto a las 5 porque se quedó tranquilo. Digo, Yamil, dime cómo está. Dice, mami, yo no sé qué pasó, pero miren, los ojos están bien. Y yo, gloria a Dios. Muy bien. Ve, Muy bien. Nada. Miren cómo es el asunto de la fe. Y eso pasa los domingos en la mañana en cualquier iglesia, ¿saben? Cualquier iglesia. Hay quienes creen si ven. Pero Jesús dice que más bienaventurados los que creen sin ver. Sacando la ilustración que Ibelín nos compartió. Hey, si tú crees que Él está aquí, tú no tienes que ver nada. Escucha la voz de Dios, pasa al frente, deja que te ministren, recíbelo. Es por fe. así es. Pero tú estás viendo quién va a orar por ti, y este no me gusta, y aquello no me gusta, ¿verdad? Y si no pasa nadie, yo no voy a pasar. ¿Y qué van a pensar de mí? Deja eso. Tú tienes que creer, eso es todo. Entra en la presencia. Así es. Entra en la presencia y dice, Señor, léeme aquí. Yo pienso, hermano, que muchas veces las personas no entienden que es entrar en la presencia, pero es entregarte. Y como acabas de decir, que van a pensar de mí. Cuántas veces está alabanza y tú sientes levantar la mano y vas a decir, ¿y por qué salen las lágrimas? No, no quiero que nadie me mire. Que nadie me vea. Sí, pero tienes que ¿Qué dirán de y mí? ahí es donde recibes. Entra. Sí, ¿y qué es lo que van a decir de ti? Ay, esa hermana tiene un metida ahí con el Señor. Good. Si se burlan de ti, no te preocupes. Dios no se burla de ti. Si alguien se está burlando de ti, no entiende la fe. No entiende este camino. Es un bebé espiritual. No le ponga mucho peso a eso. Y realmente, ¿qué importa quién va a orar por usted? Grande, chiquito, gordo, flaco. ¿Qué importa? Porque ¿quién lo va a sanar a usted? Jesús. Ni usted ni yo sanamos. Es el Señor. No importa. Bendito sea Dios. No, pero es que tiene los dientes así, man. Nah, como estamos hablando de cómo activar los dones y las manifestaciones, miren ahora dónde los voy a llevar. Ahí mismo en Mateo, capítulo 10. ¿Lo tienen? Amén. ¿Alguien que lea versículos 19 y 20? Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Yo sé que todos ustedes han leído eso. Ustedes, yo, no somos los que vamos a hablar. ¿Quién es el que va a hablar? El Espíritu, ¿verdad que sí? Ah, mira. Mira. Y entonces la inspiración del Espíritu es tal que cuando tú abres tu labio para hablar y decir algo, Él te mueve a decir y hablar unas cosas. Y es por inspiración del Espíritu. A veces te mueve a abrazar a alguien. Lo que te quiero decir es que las manifestaciones del Espíritu se dan así, a través de ti. Pues no sé, hermano, pero le quiero decir esto. Pam, pam, pam. Ay, gracias, hermano. Y el Señor te está hablando. Y cuando nos tomamos a veces un café en casa de alguien y nos ponemos a hablar las cosas del Señor, ese fenómeno se da. Y el Señor empezó a hablarnos, pastor. Sí. Yo sé que sí, porque está aquí. Y te empieza a ministrar. Eso es una manifestación del Espíritu. Nadie tiró silla. Nadie gritó. Pero fuimos edificados. ¿Bien? Pues pastor, entonces, porque hay gente que grita y se exalta.
Bueno, porque hay gente más emocional que otra. Hay gente que así fue que aprendió, le enseñaron a dar una palabra de exhortación brincando en un pie. Pues ahora él se cree que para exhortar a alguien hay que estar en un pie. I'm sorry, pero eso es así. Pastor, hace meses estábamos ahí en el servicio y un domingo, hermana Maribel, que es una persona, me gusta su carácter, es una persona bien especial, me sorprendí. Yo estaba delante de ella, ella estaba atrás y yo estaba orando, así, parada, y ella se levantó, salió y dio la vuelta y me fue a abrazar. Yo me sorprendí. Me dice, hermana, me dice, el Señor me acaba de decir que usted es una sierva especial y que esa sonrisa que usted le da a uno cuando entra, no la deje de hacer. Me dijo, pastor. Yo me puse, pero, ay, Señor, dije yo, esto que tú me estás diciendo a través de la hermana Maribel, eso me pasó hace como unos 6 meses antes de Navidad. Yo me sorprendí, yo dije, Señor, que la gloria sea para ti porque tú te estás manifestando a través de la hermana. Correcto. Y es la cosa más hermosa cuando ese momento ocurre. El Espíritu Santo te puede impulsar a hablar en otras lenguas, a dar una profecía, traer consolación, hacer misericordia. ¿Usted me entendió? Deje que el Espíritu le dirija. Dice que el Espíritu impulsó a Jesús al desierto. Déjate llevar. Si tienes que soltar el micrófono de arriba en el altar y vale, hazlo. Hazlo. Muévete en el Espíritu. No, esas cosas ocurren en nuestra iglesia. Queremos ver más. Y queremos ver más personas haciendo esto. Porque no hay razón para que otras personas no lo estén haciendo. Déjenme ahora decir, porque yo creo que a veces esto no ocurre más en algunas personas. Y ya algunos han mencionado algo sobre esto. César. Sí, fíjese, pasó que en los primeros años cuando empecé, después de haber recibido a Cristo, me dicen, el próximo domingo te toca hacer una oración al frente de la iglesia. Y obviamente, pues Isaac Flores bien abusado, pues escribí mi oración. Ya. Y pues como todos agachan la cabeza para cuando se hace la oración, pues yo lo que hice fue leerla. Nadie se dio cuenta que yo estaba leyendo. Pero me pasó algo interesante. Cuando yo voy a la banca y me siento, me sentí incómodo. Dije, hice algo y no pasó. Algo pasó. Y dije, y el Señor me estaba diciendo que no era así la oración. Me empecé a dar cuenta. ¿Por qué? Porque me di cuenta que la oración no se podía escribir. Tenía que salir de adentro. Entonces, yo me di cuenta y dije, ay Señor, creo que no hice lo correcto. Como que me la molé. Sí, entonces, pues obviamente después entendí que la oración tiene que venir de adentro, no puede escribirse. Ok. Porque oras en el Espíritu, Sí. o oras con tu entendimiento. A veces escribimos unas oraciones preciosas y a veces escribimos unas reflexiones tremendas, excelentes. Pero eso es nosotros con nuestro entendimiento humano. Pero cuando tú dejas que el Espíritu te guíe, tú entras ahí, tú aprendes a dejarte dirigir por el Espíritu. Esa oración tiene otro nivel, ¿sabes? Cantamos en el Espíritu. Cantamos. Cuando la iglesia cae en la onda del Espíritu y empiezan a adorar en el Espíritu, es tremendo. ¿A qué yo me refiero con eso? Esto. Donde ya no es una oración bonita, ya no es un cántico bonito, ya estamos en la presencia. ¿Sí? Hay gente que ha aprendido y hay gente que no. Yo lo que quiero es que más gente sepa. ¿Cómo aprendemos, pastor? Miren lo que les voy a decir. Si no aprendemos a orar, usted no entra aquí. Te arrodillas y hablas con el Señor. Amén. Tienes que aprender a hablarle para que Él te conteste. Así Tienes es. que hablarle y hablarle y hablarle hasta que tú lo escuches. No estoy hablando de una oración de 1 minuto. Jesús dijo, no pueden por lo menos orar 1 hora. 1 hora. Tú empiezas a orar 5, 10, 15, hasta que llegues a 1 hora. Pero lo que pasa es que tú te vas a acostumbrar hasta que tú entres al Espíritu. Y cuando tú entras en su presencia, tú puedes estar ahí. Horas y horas.
La gente dice, ay, que me da sueño y me canso. Yo sé, a veces estamos cansados y nos da sueño. Pero yo quiero que tú sepas que una vez tú entras en esa presencia, Perdemos la noción del tiempo. sí, eso se va. Como dice la alabanza. Ya, ¿amén? So, pero eso tú lo tienes que cultivar. Es una experiencia que la tienes que buscar. La Biblia dice, búscame, buscadme, dice el Señor. Y si tú no te metes para adentro, ese fenómeno no se da. Yo pienso, hermano, que es como una meditación muchas veces. Tienes que entregarte y poco a poco te entras. Porque muchas veces uno quiere orar y dice, necesito esto. Sí. A los 2 minutos, 3 minutos, te acabaste de eso. Ya. Pero si empiezas a So, podemos estar pidiendo por 10, 15 minutos, pide todo lo que tú quieras, pero se te va a acabar todas las cosas que tú vas a pedir. Y de momento tú aprendes a entrar en otra onda. So, hay gente que cuando acaban de pedir dice, no tengo más nada que pedir, se acabó la oración. Regularmente no le pasa eso. Ya. Y lamentablemente, miren lo que le voy a decir, esto es lo difícil. Te lo estoy hablando, te lo estoy describiendo, pero yo no lo puedo hacer por ti. Lo tienes que hacer tú a solas allí. ¿Verdad? Ustedes veían la película aquella que vimos, que la señora tenía un war room, ¿verdad? Ah, sí. ¿Qué es La eso? hermana se metía ahí adentro, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pastor. Guerra espiritual. Cuarto de guerra. ¿Bien? Y a eso que yo hablo. Tienes que aprender a hablar con Dios hasta el punto que Él te hable. Y tú Samuel. Ah, ok, aquí estoy. Tiene que llegar a ese punto. Y no ocurre la primera vez, ni la segunda. Eso usted tiene que luchar hasta que tú entras ahí. El lugar secreto de Dios. Tú tienes que llegar ahí. Pero tienes que tomar el tiempo, como te digo, nunca se me olvidan las palabras de la hermana Carmen cuando dice que ella tenía que ir a hacer algo y dijo, no, tengo que orar. ¿Ya? Porque muchas veces siempre damos carrera, entonces no tenemos tiempo, como dijo la hermana, estamos en el Facebook chequeando, pero en lugar de estar leyendo la Biblia y estamos conectados y como digo, nunca se me olvida la palabra de ella cuando dijo, tienes que hacer el tiempo. Hay que hacer el tiempo. Para- Hay que hacer el tiempo. So, una vez tú empiezas con eso, tienes que añadirle estudiar la palabra. Estudiar la palabra. Porque déjame decirte lo que va a pasar. Tú abres esa Biblia y el Espíritu Santo va a coger esos versículos y estás así. ¡Pum! Así Y es. te habló. Así es. Y te va a decir, eso es para ti. Los demás no se van a dar cuenta. Tú estás leyendo tu Biblia y dices, Dios mío, eso te cautivó. Porque Dios te está hablando y te está mostrando algo. Es una cosa tremenda. ¿Amén? Eso no ocurre si tú no te metes en oración a hablar con el Señor. Si tú no entras en la presencia. Hay gente que quiere, pero no sabe cómo llegar. Y estoy explicando cómo es que se hace esto. Si usted quiere activarse en la vida del Espíritu, esto es lo que hay que hacer. ¿Eh? Muy bien. Por eso a veces la gente también necesita aprender a ayunar. Usted tiene que hacer lo que tiene. Esto al principio, usted tiene que llegar, ¿sabes? Una vez tú lo logras y estableces esa relación, no hay ningún problema. Yo creo que tú sepas que después que tú tengas esto ya, tú estás manejando y Dios te habla. Tú estás en la escuela dominical y Dios te habla. ¿Me seguiste? El tiempo difícil es al principio. Mi experiencia personal, si tú no lo buscas, tú no lo encuentras. Dios tiene que ver que tú quieres hablar con Él, que tú quieres encontrarte con Él. Dios quiere ver eso. Eso requiere sacrificio, entrega, rendirse. Hay que morir al yo ahí. Y la gente dice, ay, yo quiero. Pues sí, pues hazlo. Porque te va a costar. Es disciplina. Aquí hay un precio que hay que pagar. Por eso les digo, vayan a la librería cristiana, compren todos los libritos que ustedes quieran, pero si no lo hacen, esto no funciona. No funciona. Compren todos los CDs que ustedes quieran, pongan toda la música cristiana que ustedes quieran. ¿Está bien? Nada, hablando de eso, una vez tú aprendes esto, entrar en su presencia, ahora tú pones un CD cristiano, de música cristiana, eso fluye y fluye y fluye. Yo pienso que cuando tú dices que hay un precio que hay que pagar, muchas personas lo miran como
Ya. grandioso en las manos de Dios. Ya. So, hay gente que va a decir, ay, eso es mucho trabajo, yo no tengo tiempo para eso. Está bien, pero te expliqué. Ese es mi trabajo. You know? Yo quisiera poder hacer lo que usted hace. Ok, está bien. Pues tienes que hacer lo que yo hice. Exacto. No hay otro camino. ¿Verdad? Eso es lo que hay. A mí me pasa, chicos, no hay problema. Estamos hablando de cómo golpear a la gente que llega tarde. Pasa. A ti que te estábamos esperando, chicos. Necesitamos a alguien. Ay, Dios mío. Bueno, en ese proceso, amados hermanos, ustedes pueden hablar con otros hermanos que han pasado por esta experiencia y hagan preguntas, ¿verdad que sí? Búsquense en alguien que les pueda guiar, ser mentor, alguien que tenga madurez espiritual. Bendito, no se pongan a hablar con los bocachones de la iglesia. No es eso. No se pongan a hablar con las chismosas. Hable con gente que anda en el espíritu y sabe andar en el espíritu. Y muchas veces estas personas no son los más que hablan, no hacen alarde de estas cosas. Si usted ve gente pretenciosa que hablan duro y ellos son los que tienen 4 estrellas, quédese tranquilo, que ese no es. ¿Por qué? Porque mientras más para adentro usted se mete, Más chiquito el paso. más para abajo usted va a estar. Moisés llegó a ser el hombre más manso de la tierra. Porque cuando tú entras en la presencia de Dios te tienes que humillar. Esto es un proceso que humilla a uno. Si no te rindes a sus pies, esto no va a funcionar. Pues si tú crees que eres grande y que lo sabes todo, Dios no comparte su gloria con nadie. Así mismo es. All right. Now, so aquí vamos a experimentar esto, hay que tantear. Usted va a dar sus primeros pasitos, no hay ningún problema. Pastor, ¿y qué si me equivoco? Todos nos equivocamos. Todos. Nadie aprendió. Nació aprendido. Ya. ¿Verdad? Y todos los que empezamos a gatear y después nos tratamos de cambiar unos pasitos, todos nos caímos. No hay ni uno. Así que se aprende cometiendo errores. No enfatice su error. Enfatice su progreso, sus áreas fuertes, las áreas que usted descubrió. Oh, wow, aprendí esto de mí, qué bueno, qué bendición. Eso es lo que usted tiene que enfatizar. Porque los errores. Cuando usted aprendió a correr la bicicleta, ¿se cayó? ¿Seguro? ¿O es que hay aquí alguien que nunca se cayó? ¿Verdad que eso no ocurre? ¿Eh? Yo pienso que está bien si te caes, pero al mismo tiempo tienes que aprender. ¿Usted me entiende? O sea, tú puedes tener un negocio y te falló, pero aprendiste no hacer otra, y eso pasa en la vida cristiana. Lo difícil es enseñarle a otro a correr la bicicleta. Cuando usted coge a su niño, su hijo, su hija, y te dice, no, lo que tienes que hacer es esto, es fácil. Te miran, ¿qué? Fácil. Y entonces el temor, porque se van a caer de nuevo, ¿no? Y la entregan y tú dices, ay, compré la bicicleta para la niña y boté el dinero porque no la quiere correr. Pues ahora es que se cayó y eso duele. Pero tienes que, si ella sale de nuevo y tiene fe de que lo va a lograr, lo hace. ¿Usted cree que después de viejo uno lo logra? Yo compré una Cuando ustedes ven que Jesús dice, no seréis vosotros los que van a hablar, sino que va a ser el Espíritu, ¿verdad que sí? Usted y yo no sabemos lo que el Espíritu va a hacer. Usted no sabe que si es la palabra de ciencia lo que va a salir, si es palabra de sabiduría. Tú no sabes. Nosotros no controlamos eso. Tenemos el don del Espíritu, pero el Espíritu hace como Él quiere. Cuando Él quiera, donde Él quiera. Hace tiempo había un director que teníamos nosotros antes y
Decía, pero chica, di las palabras que el Señor va a poner en ti. Le dije, pero si me las va a dar, me las dará el domingo en la mañana, ¿por qué lo tengo que decir ahora? Y era pleito conmigo que yo tenía que decirlo. No, no, es el Señor que va a poner. Este es mi problema con la gente que se pasa enseñando a hablar en lengua. Sí. Quien te da la palabra, el idioma, la lengua, es el Espíritu. Es por inspiración. Es por inspiración. Sale. Tú lo que tienes que dejarte usar. Quien habla, eres tú. Si vas a traer una palabra de exhortación, tú eres el que da la exhortación. Pero las palabras que hablas fueron inspiradas por el Espíritu. El Señor te las puso ahí en el corazón y tú las hablas. El Espíritu no es el que va a hablar, eres tú. Eso es uno de los grandes problemas cuando la gente va a hablar en lengua. Dice, el que está hablando es el Espíritu. No, eres tú. Y eso pasa con la gente que dice, yo no sé, porque no soy yo, es el Espíritu. No. El Espíritu no obliga a nadie, ni a ti, ni a mí, a decir nada. Es una inspiración y tú puedes resistir el Espíritu o no. Así es. En cualquier iglesia que usted vaya y la gente le diga a usted que está haciendo lo que está haciendo porque no tiene opciones, porque es el Espíritu Santo, no es así. El espíritu del profeta se sujeta al profeta. Dios nos dio un espíritu de dominio propio. Hay que crecer y hay que aprender esto. Tú puedes decirle al Espíritu Santo que no, o lo puedes decir que sí. Sí, lo voy a decir. Pónmelo en el corazón que le voy a hablar. Yo quiero ser útil. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Romanos capítulo 11, versículo 29. ¿Lo tiene? Amén. Mucha gente dice, el Señor me quitó los dones. Ya yo no los tengo. A Él me usaba antes, pero ya no me usa. Yo quería terminar con esto para eliminar cualquier duda. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios te da el Espíritu Santo, Él no te lo va a quitar. Y aquí yo estaré con vosotros hasta el fin. No te lo va a quitar. Eso no ocurre. Puede estar apagado, puede estar contristado, pero no te lo quita. Tan pronto tú te reconcilias con el Señor, le pides perdón, confiesas tus pecados, aplica la sangre de Jesús que nos limpia de todo, te restaura, te reconcilia y vuelve y se activa. Amén. 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 Aleluya. No, porque hay gente que dice que Dios me quitó los dones. Que a mí me pasó, pastor, Dios me usaba antes en esto, ya no me usan esto, ahora me usan otra cosa. Ok. ¿Recuerdan cuando hicimos el inventario y decíamos que hay dones dominantes y dones complementarios? A veces en esta temporada, en estos tiempos en la iglesia, Dios necesita usar este don. Pero ya más adelante necesita usar el otro don. El que estaba activo ahora está aquí pasivo y el que estaba pasivo ahora está activo. Y ustedes vieron la lista de todos los posibles dones que se pueden manifestar a través de usted. Por eso les digo que en cualquier momento el Espíritu Santo se puede manifestar a través de usted en cualquiera de esos dos. También, amados hermanos, cuando nos cambiamos de una iglesia a otra, pues en una iglesia Dios necesitaba usarte a ti en esto, pero en la otra iglesia te usan los otros. No es que te quito los dones, no eso fue para ningún sitio.
Estas cosas tienen su experiencia, ¿verdad? Y sus explicaciones. Puede ser en el tiempo, puede ser que unos son dominantes o subordinados, y puede ser, ¿verdad?, que cambiamos de una iglesia a otra. Pero lo que Dios te dio no te lo va a quitar. No te lo va a quitar. Eso no es posible que tú... Es como si tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, tú lo tienes para siempre. Amén. No es como que tú fuiste allí a Walmart y lo dejaste. Yo entré a Walmart, tenía a Jesús, y cuando salí de Walmart ya no estaba conmigo. No funciona así. ¿Sí? Yo sé que a lo mejor me metí en lugares que no registran en las mentes de algunos. Pero queríamos hablar sobre cómo activar esto, qué es, cómo funciona, y quería tomar las preguntas de ustedes, ¿verdad? Si no lo hemos experimentado, vamos a eso es lo bonito y eso es lo hermoso. ¿Alguna otra pregunta o inquietud antes de terminar el estudio bíblico en esta noche? Pero más iba a decir que cuando estás hablando de los dones, también cuando estás de que te lo quitas o te lo cambias, muchas veces también Dios sabe tu vida personal, si lo afecta o no. Y muchas veces tú sabes, dices, bueno, tal vez ahora no es el tiempo, pero después puedes servir mejor a Dios. Y muchas personas quieren servir a Dios, pero su vida personal no les permite, entonces Dios te da algo diferente. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.